Señores, continuamos nosotros con el desarrollo de este espacio. Nos sentimos muy, pero muy contentos de recibirlo de nuevo aquí. Forma parte de un grupo de gente que es de este programa. Es decir, de la gente que tú le dices, vamos a hacer tal cosa, está dispuesto de manera permanente. Y nosotros eso lo valoramos en su justa dimensión. La presencia aquí en el programa del doctor Fulgencio Severino, uno de los mejores cardiólogos con que nos gastamos nosotros en la República Dominicana. Y de verdad que nos honra con su presencia. Doctor, saludos para usted. Saludo a ti, yo aquí no puedo dejar de venir porque con todas esas alabanzas. Así mismo, doctor, se le quiere de verdad muchísimo. Gracias, igual. Hemos visto durante todos estos días, se ha hecho famosa o viral, como cuando la gente habla de las redes sociales, la palabra ACV, accidente cardiovascular. ¿Qué es esto, doctor? ¿Y por qué se da? ¿Y por qué lo de los repentinos? Que nadie se da cuenta de ningún síntoma en especial para poder identificar una alerta. Bien, buenos días. Accidente cerebrovascular es el concepto de ACV, que quiere decir una enfermedad del cerebro secundario a una lesión en una de las arterias o a uno de los vasos cerebrales. Lo más frecuente de todo es que una arteria del cerebro se tape, y esto ocurre fundamentalmente por dos causas, las dos más frecuentes, o igual que en el corazón, que una placa de aterosclerosis que afecta a una de las arterias cerebrales, pueden ser las carótidas o simple y llanamente las arterias cerebrales más dentro del cerebro, o puede ser que una embolia salga del corazón, que son la mayoría de las veces el origen de las embolias, y emigra a una de estas arterias. Eso es lo que conocemos con el nombre de accidente cerebrovascular isquémico, que puede, como dije, tener dos orígenes: o una trombosis cerebral, que es aquella que se produce en pacientes que tienen la presión alta, que tienen problemas de colesterol, que son fumadores, es decir, que tienen los mismos factores de riesgo que el infarto agudo del miocardio. Y por el otro extremo tenemos lo que son los embólicos, cuya causa fundamental en estos embólicos es una arritmia que va a afectar al 1% de la población, pero que cuando estudiamos a personas más envejecientes y de más de 65 años, pues va a afectar al 10% de la población, y que el corazón en esta arritmia, fundamentalmente una parte del corazón, que es lo que conocemos con el nombre de las aurículas, no se contraen de forma adecuada, la sangre se queda acumulada, se forma una embolia, un émbolo, un coágulo de sangre, que luego el corazón, cuando bombea, lo envía hacia diferentes partes del cuerpo, pero es el cerebro el que con mayor frecuencia se ve afectado. Entonces, a ese grupo es que conocemos con el nombre de ACV, o accidente cerebrovascular isquémico, que, como dije, pueden ser trombóticos o pueden ser embólicos. Y en el otro extremo, que afecta, varía mucho, pero más o menos el 15% de los accidentes cerebrovasculares son las hemorragias. Hay dos tipos de hemorragia. Las hemorragias más frecuentes son las secundarias a un aumento excesivo de la presión arterial, que es lo que conocemos con el nombre de hemorragia intracerebral. Afecta el hemisferio cerebral. Y esto es fundamentalmente a pacientes que sufren de la presión, que están mal controlados, o que aún tomándose los medicamentos no están bien controlados, o no están controlados porque no sabían que eran hipertensos y van a debutar, van a presentarse por primera vez con un evento de este tipo, u otros que siendo hipertensos están tomando sus medicamentos, pero de pronto empiezan a tomar bebidas energizantes excesivas, a consumir grandes cantidades de alcohol, a consumir drogas como la cocaína y otras sustancias que pueden producir un aumento excesivo de la presión en forma aguda y producir una ruptura de esta arteria dentro del cerebro. Y tenemos el otro grupo, que es el más frecuente en personas jóvenes, que son aquellos pacientes que tienen una malformación de las arterias o de las venas. Esto es un problema con el que uno nace, puede tener afectación de
de lo que nosotros llamamos dilataciones aneurismáticas de los vasos cerebrales, o simple y llanamente pueden ser problemas mucho más difusos, como son las displasias vasculares, que pueden sangrar en cualquier momento y provocarle la muerte a los pacientes. Entonces, durante la vida normal, productiva, nosotros vamos creciendo. Si nacemos así, con esas anomalías, no nos damos cuenta, es decir, no pasa nada durante nuestro desarrollo. Con algunas no. En otros pacientes, por ejemplo, el síntoma más frecuente es el dolor de cabeza. Algunos pacientes pueden tener alteraciones visuales, pero lo más frecuente es que el paciente empieza a manifestar que le duele la cabeza. Para este grupo, que es la minoría de los accidentes cerebrovasculares, vuelvo a insistir, son aquellos pacientes que, sin ser hipertensos, sin ser consumidores de sustancias abusivas como las drogas o de todas estas sustancias de tipo estimulantes que utilizan las personas, pues de pronto hacen una hemorragia cerebral. La mayoría de esta hemorragia es en el sitio que le denominamos el tallo cerebral. Ajá. Y son las que más matan. Pocas personas. Qué bueno, doctor, que usted amplíe un poquitito de lo del tallo cerebral, porque dice que tiene que ver esa área con lo de la respiración. La gente inmediatamente deja de respirar. Sí, es el centro que controla las funciones vitales del cuerpo humano. No solamente la respiración, sino también el centro vasomotor. De ahí salen todas las señales que van a hacer que el cuerpo humano mantenga un equilibrio en la presión en las arterias y en los vasos, que hacen que la sangre que bombea el corazón pueda llegar los nutrientes y el oxígeno que va con la sangre que envía el corazón hacia los tejidos, para que los tejidos puedan hacer su función, que es lo que conocemos con el nombre del metabolismo. Entonces, esto es lo que se llama el centro vasomotor, que si a usted le sube la presión, es lo que hace que manda una señal y dilata las arterias para que la presión baje. Si la presión le baja, entonces él manda una señal para que el organismo por sí mismo compense aumentando un poco la presión, porque cualquier aumento brusco de la presión o caída de la presión altera ese paso de nutrientes y oxígeno a los tejidos, y sin este paso de nutrientes y oxígeno a los tejidos, entonces la persona no puede vivir, porque no hay funcionamiento de todos los sistemas o de todos los órganos que nosotros tenemos. Entonces, además de este centro vasomotor, como tú señalas, está el centro de la respiración. Por eso estos pacientes muy frecuentemente, cuando hacen, esto es la parte más posterior de aquí del cerebro, la parte que está más abajo, más llegando al cuello, donde están estas funciones vitales, y cuando hay una hemorragia que afecta todo esto, bueno, pues estos centros son arropados, se produce como si fuera una masa, porque la sangre se comporta como si fuera una masa, comprime estas estructuras y prácticamente la inhabilita para funcionar. Por eso ustedes van a ver que estos pacientes llegan en estado de coma, casi en la mayoría de las veces, y naturalmente tienen una alta mortalidad. Contrario a los accidentes cerebrovascular isquémicos y a las hemorragias intracerebral, que aunque son hemorragia y trombosis o embolias, la mayoría de los pacientes lo que tienen es un lado del cuerpo que se me muere. La gente dice, doctor, sentí que perdí la fuerza, que puede ser en un brazo, en una pierna, o puede ser que la mayoría de las veces, tanto en un brazo y la pierna, que es lo que llamamos hemicuerpo. Pero un lado de la cara también, también, doctor. Puede ser un pequeñas regiones. El paciente puede decirme, doctor, yo siento que se me acalambra todo este lado. Es decir, que puede tener lo que nosotros llamamos focalizado el déficit, dependiendo del lugar donde ha ocurrido el evento. ¿Y se vuelve a recuperar? Sí, hay muchos pacientes que depende mucho de la edad, de la magnitud del problema, sí, claro. ¿Cuáles se benefician más, los de mayor edad o los de menor edad? No, mientras más joven, mayores posibilidades hay que con la fisioterapia las personas vuelvan a caminar. Estoy hablando de aquellos pacientes que tienen alteraciones de la fuerza muscular, lo que nosotros llamamos monoplejía o hemiplegia. Sí. Porque el que tiene una lesión más leve, como es la paresia, que el paciente dice, tengo menos fuerza, o lo que tiene es calambre, pues esos pacientes van a recuperar totalmente su fuerza y toda la vitalidad muscular que antes tenían. Los que tienen lesiones muy severas,
que prácticamente quedan, que no pueden movilizar ni un brazo o una pierna, pues ya eso con la terapia, una proporción muy importante de ellos va a recuperar con la fisioterapia, pero naturalmente hay otros que no la van a poder recuperar totalmente y hay otros que nunca la van a recuperar. Va a depender mucho de la magnitud del daño, va a depender también de la fuerza de voluntad del paciente, porque en todas las enfermedades depende la actitud de uno. Usted puede tener cualquier enfermedad, desde un cáncer, un infarto, y si usted se torna positivo, y si usted dice vamos a seguir hacia adelante, vamos a vencer esta dificultad, usted tiene más chances de vencerla, de salir airoso, que si usted empieza a deprimirse, ya yo no voy a servir para nada, este lado del cuerpo se me murió, ya yo voy a ser un inválido, ya yo lo que me quiero es morir. O sea, cuando vienen esos estados depresivos, pues el esfuerzo que hacen las personas para superarlo es mucho más difícil, además que los cuadros depresivos conllevan alteraciones hormonales o sustancias neurógenas que se producen, que de una u otra manera van a provocar más problemas en todo el cuerpo y hace que muchos de estos pacientes puedan inclusive hasta fallecer. O sea que lo más importante es que la gente entienda que la mayoría de los accidentes cerebrovasculares son relacionados con los mismos factores de riesgo que el infarto. Entonces, lo recomendable... ¿Tiene que ver la alimentación, doctor? Claro, siempre tienen que ver los dos elementos fundamentales, que son el estilo de vida. El estilo de vida va a alterar todos nuestros organismos. Entonces, caminar siempre es un mecanismo de prevenir estas enfermedades. Comer bien siempre es un mecanismo para prevenir esta enfermedad. ¿Qué es comer bien, doctor? Comer bien, vuelvo a insistir, comer bien en República Dominicana es tratar de que nuestra dieta siempre tenga ensalada. Siempre tenga ensalada. Siempre tenga una fruta. ¿Cuál fruta? La que esté barata. Un guineo, una manzana, una mandarina, una naranja, la que esté barata. Pero tratemos de que nuestra dieta siempre tenga estos dos componentes. Tercer elemento, ahora que el pollo está caro, es una dificultad, pero si no puedo consumir pollo, pues entonces busco otras fuentes alternativas que no sean las carnes rojas. Las carnes rojas no son fuente de proteína para comerla todos los días. Son fuentes de proteína para comerla no más de 2 veces a la semana. Las otras fuentes de proteína que debemos utilizar o es la clara de huevo, o es simple y llanamente una taza de leche descremada. Es decir, hay que buscar otra fuente de proteínas, que cuando tenemos la dificultad de que el pollo y el pescado, que son las dos fuentes de proteína más recomendadas por nosotros, los médicos que nos dedicamos al estudio de los problemas cardiovasculares, para que esa grasa mala que tienen las carnes rojas no se acumule en las arterias y entonces vengan a taparle una arteria y a provocarle un accidente cerebrovascular. Y naturalmente lo otro es, señores, aunque usted no tenga nada, usted es un hombre o una mujer, tiene 40 años, tiene que irse a chequear todos los años la presión arterial. No importa, tiene siempre que irse a chequear. Esa parte, porque ahora viene una sesión de preguntitas rápidas, doctor. Si yo no tomo bebidas alcohólicas, si yo... ¿Qué de los vicios? Ni drogas. Bebo, ni droga, ni fumo. ¿Soy propensa a que me pueda dar un derrame cerebral? Sí, claro, porque si usted está obesa, ajá, o usted hereda la hipertensión y se hace obesa, usted se va a hacer hipertenso. Y si no soy hipertenso, digo que uno sepa, si uno no es hipertenso, su riesgo es mucho menor que una persona que tenga, que tenga cualquiera de estos factores de riesgo. Para que tenga, usted es hipertensa y tiene 62% de riesgo de hacer un accidente cerebrovascular si usted no la controla. Una vez usted la controla, pues reduce en forma significativa hasta en un 50% la posibilidad de que le dé el accidente cerebrovascular. Nunca estamos exentos, totalmente, nunca lo estaremos. Nunca. Ahora, ya lo que le dije, si usted es hipertensa, tiene 62% de posibilidad de hacer un accidente cerebrovascular. Ahora, si usted es hipertensa y controla, reduce eso en un 50%. Es decir, que de un 62% lo va a colocar en un 30% la posibilidad de usted
tener un accidente cerebrovascular. Entonces siempre insistimos mucho en las personas. El problema de República Dominicana es que el 50% de todos los hipertensos no lo saben. Por eso... ¿Y cómo yo me doy cuenta que soy hipertensa? Chequearse nada más. Usted, ya le dije, si usted tiene 40 años en adelante, a chequear la presión. Una vez al año. Si usted tiene de 20 a 39 años y usted es obesa, es diabética, entonces el chequeo de la presión es inmediatamente. El chequeo de la presión se lo puede hacer la gente hasta en una emergencia. Hasta en una emergencia, sí, en una clínica rural. Tómame. Si el médico le dice que usted tiene la presión alta, entonces lo recomendable en República Dominicana es que los médicos a nivel de UNAC y de todos estos centros de atención primaria que hay en el país pudieran hacer un diagnóstico adecuado. Ahora, mi recomendación, que conozco cómo son los servicios de salud, es que usted vaya a un cardiólogo que le haga un rechequeo de la presión si le dicen que tiene la presión ligeramente elevada, porque dependiendo de los niveles de presión, aún usted siendo joven, es obligado a que usted se chequee la presión cada cierto tiempo. Y si tiene la presión ligeramente elevada, hay que confirmar si usted es o no es hipertenso. ¿Por qué? Porque hay aproximadamente un 20 a un 30% de los pacientes que un médico le dice que tiene la presión alta, que no es hipertenso. Y eso se le llama hipertensión de bata blanca. Si la persona cuando entran al consultorio del doctor o de la doctora, se le produce una reacción de temor que dispara la liberación de sustancias como son la noradrenalina, que hace que a primera intención usted tenga la presión alta. Si el médico no le dedica mucho tiempo, es decir, que lo siente de nuevo, le rechequee la presión más de 2 veces, entonces hay mucha posibilidad que le diga que usted es hipertenso sin serlo. Igualmente hay personas que le dicen, usted tiene la presión un poquito alta. Aquí no hay un poquito alta, aquí ahí está alta o está normal. Aquí se escucha mucho eso, doctor, sí, aquí por parte de profesionales de la medicina, sí, que dice, no te preocupes, un chin. Un chin, eso no existe, aquí usted eso no es hipertenso. Y si usted es hipertenso, es decir, que tiene 140, 90, si es 140 la más alta que llamamos la sistólica, ajá, y 90 la más baja que llamamos la diastólica. ¿Dónde tenemos que estar? Por debajo de ahí. ¿Por debajo de cuánto? De 140 a 90. Eso es lo que se llama que es normal. La óptima, la que nosotros quisiéramos tuviera toda la población dominicana, es menor de 120, 80. Esa es la óptima. Ah, ok. Esa es la óptima. Ahora, usted la puede tener, si está por debajo de 140 a 90, usted la tiene normal. Pero dependiendo de esos niveles de presión arterial, entonces nosotros le recomendamos a que usted vaya a chequearse cada cierto tiempo. Si la tiene óptima, pues puede ir cada 3 años, pero si la tiene, por ejemplo, en 135, 80, 85, nosotros le decimos, venga todos los años a hacerse un chequeo, porque en niveles elevados de la presión, cuando son muy ligeros, no van a provocarle daño inmediatamente, pero hay que tratarle. Entonces, la óptima es 120, 80. Por debajo de 120, 80. Ajá. Y la alta, cuando uno habla de hipertensión arterial, ajá, está diciendo que la presión está en 140, 90 milímetros de mercurio o más. Ya ahí usted es hipertenso. Entonces, eso hay que confirmarlo, porque como dije, hay un 20 a un 30% de esos pacientes con esa presión cuando se chequean la primera vez al médico que no son hipertensos, sino que se impresionaron. Ahí nosotros mandamos a hacer monitoreo ambulatorio, monitoreo en la casa de la presión arterial, volvemos a recitar a nuestro paciente antes de poner el medicamento. Una vez confirmamos que usted es hipertenso, tomamos 2 tipos de medidas: cambio en el estilo de vida y 2, medicamentos. El cambio en el estilo de vida es todo lo que hemos estado hablando. Dieta, ejercicio, control de sustancias como es el alcohol, y medicamentos, pues ya hay mucho en el mercado. ¿Y si usted es hipertenso, puede normal beber café? Sí, claro que sí. Normal. El café protege el corazón. Porque yo escuché a Sosa que si está en su casa, tengo entendido que sí, le deseamos pronta, que se restablezca lo más pronto posible. Y que los médicos le dijeron a él, le hicieron un cateterismo y que no café. No, eso no. Me chocó. No, eso no existe. Dije, inclusive todos los estudios últimos señalan que los pacientes que toman café de 3 a 5 tazas de café al día tienen menos enfermedades cardiovasculares que el que no bebe. Exacto. Es decir, que el café
A mí me protege. sorprendió y por eso quise preguntárselo a usted, doctor. No, eso es una orientación no adecuada. No adecuada. Claro está, o sea, no sabemos beber en exceso, cuáles son pero hasta el día de hoy, y recientemente ahora a finales del año pasado salió un estudio en la que aún los pacientes que bebían más de 5 tazas también tenían protección cardiovascular. Pero siempre es recomendable que nada lo hagamos en exceso, porque la cafeína pues tiene un efecto momentáneo, es muy momentáneo, hipertensor, muy momentáneo, o sea, no estamos hablando de que este efecto se va, esto es un efecto de 1 hora, máximo 2 horas, fuera de ahí ya la presión por el efecto del café vuelve a su normalidad. Sí, que estamos hablando de gente que no se pase el día entero tomando café. Con un termo de café. Claro, exacto, pues estamos diciendo de gente que bebe café en la mañana. Que sea moderado. Moderado, que tome en la mañana y en la tarde. En la tarde o al mediodía, o en vez de comerse un dulce se toma un café. Un cafecito. Como lo que le llaman ustedes de que un postre. Exactamente. Que es una nueva comida, tú sabes, los postres son una nueva comida para que la gente engorde más. Y más que la gente se exagera, porque el postrecito debería ser como pequeñito, pero hay gente que el postre es que aquí el postre no pega porque aquí se come mucho arroz. Sí. De aquí se come mucho arroz y mucha pasta, entonces tú no tienes que ponerle postre a todos estos carbohidratos. Ya tú sabes lo que es un plato de arroz y habichuela y de que tú dices, mira, ahora un postrecito salteado, dulce. Doctor, sí, primero. Entonces no hay forma que el dominicano no esté en sobrepeso. Exactamente. Doctor, le voy a hacer una pregunta del pueblo. Oiga, se estila mucho y mucho más en los pueblos decir, dice, me duele el cerebro y la gente se pone la mano aquí. ¿Por qué esa posición de colocarse la mano ahí? Me duele el cerebro. Dice bueno, la gente, por lo que le digo, o sea, la gente siempre relacionó como lo más grave siempre era el tallo, que la gente cree que el cerebro está aquí, pero el cerebro está en la cabeza. Aquí lo que queda es el cuello, donde la gente dice que le duele, la mayoría son dolores de tipo... Que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con el cerebro, esos son dolores neuromusculares. Lo que pasa es que en la época de las infecciones, la meningitis era muy frecuente, entonces la gente, la rigidez de nuca era que la gente por la meningitis no podía movilizar la cabeza, y entonces la gente relacionaba mucho el tema de que ahí estaba el cerebro, pero no, el cerebro está en la parte arriba, o sea, dentro de nuestro cráneo, y ya en la parte donde la gente le duele, pues ahí no queda más que médula, o sea, desde que empieza a lacer aquí en el cuello, pues ya la gente lo que tiene es médula de ahí hacia abajo, y ya el cerebro entonces está de ahí hacia arriba. O sea, todo lo que llamamos tallo es en la parte más posterior o más inferior, pero del cráneo, jamás en el cuello, porque ya a partir de las vértebras cervicales lo que vamos a tener es el conducto vertebral, donde va la médula espinal y donde van todas las raíces nerviosas. Por eso la gente cuando tiene artrosis o artritis de esta parte de aquí, pues puede reflejar que le tiene calambres en los brazos, porque ya ahí vienen las raíces nerviosas que acompañan o que nacen ahí en la médula espinal. Doctor, en este segundito que nos queda, ¿cómo yo estoy al lado de alguien y sé que está pasando algo que me muestre? Mira, vamos a llevarte al médico, puede ser un accidente cardiovascular. Bueno, los síntomas más frecuentes, si son hemorragia, es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza. Si es hemorragia, si es hemorragia, dolor de cabeza que aparece súbito. Segundo, disminución de la fuerza de algún lado, puede ser ligera o calambre inclusive, lo que nosotros llamamos parestesia, o sea, el paciente dice se me está calabrando un lado del cuerpo. En otro grupo de pacientes lo que manifiestan son mareos, me estoy mareando y es extraño, nunca me había dado, o sea, todo lo que usted siente que es nuevo, que antes no lo tenía, que nunca se ha chequeado, un dolor de cabeza, un mareo, una parestesia, una disminución de la fuerza muscular en alguna parte del cuerpo, son signos de alarma o síntomas de alarma que lo deben movilizar a usted a que rápidamente vaya a su médico, porque en ocasiones el reposo absoluto, el control de la presión arterial por un médico, porque no es que la gente se va a tomar una vez a repetir y que la pastilla, mira, me voy a beber otra vez, no, tenga cuidado, porque hay accidente cerebrovascular que si usted baja mucho la presión, en vez de provocarle mejoría, usted lo que va a empeorar el cuadro, como son los accidentes cerebrovasculares, en el que lo que hay es una trombosis de una de las arterias del cerebro. Si usted baja mucho la presión, entonces en vez de provocar bien, lo que usted hace daño, porque inclusive nosotros los médicos
siempre los profesores le decimos a los estudiantes y a los muchachos que están haciendo especialidades médicas, a estos pacientes no me le ponga medicamentos para bajarle la presión, déjemelo tranquilo para que él vaya regresando a su normalidad, porque un grupo de pacientes van a tener efectos más negativos, bajar mucho la presión arterial, que dejarle los niveles de presión con los que él llega. O sea que lo fundamental es que la gente, yo siempre digo, todo lo que es nuevo, todos los síntomas que son raros, que usted nunca lo había tenido, chequese con su médico, que eso puede ser una forma de presentación de una enfermedad que, actuando tempranamente, se puede prevenir la severidad de la enfermedad o la muerte por esa enfermedad, y no esté asumiendo absolutamente que eso no es nada, sí, que no está pasando que nada, no está pasando nada, o lo peor de todo, que la automedicación. No importa que esa automedicación sea de que una taza de té, una taza de café con azúcar, no importa, pueden ser remedios caseros o medicamentos farmacológicos, todo eso está contraindicado si no es bajo la supervisión de un médico o una recomendación médica. De tal manera que mi recomendación siempre es: coma bien, haga ejercicio, controle la presión arterial, controle la grasa, controle la diabetes, y eso le va a garantizar que usted viva 6 años más de vida que todas aquellas personas que no toman esa medida, aún teniendo estos problemas de riesgo cardiovascular. Doctor, gracias por venir a compartir con nosotros. De verdad que es un verdadero placer. A estos son los temas que me gustan. Ojalá yo poder hacerlo todos los días. Gracias, doctor, por venir. Señores, ustedes y nosotros nos veremos en la próxima oportunidad.